jurídicos consolidados, los contratos de largo plazo que tienen las compañías que se tienen que cumplir, el Tratado de Libre Comercio que se tiene que cumplir. No se puede simple y llanamente por una orden de un funcionario público decir incumpla los contratos, y por eso se ha dado la validación por parte de las entidades mismas del Estado para continuar con un volumen que hoy es muchísimo menor del que se venía exportando a Israel. ¿Qué clase de carbón colombiano se le vende a Israel, doctor Cante? El carbón que se le vende a Israel es un carbón bituminoso de alto valor calorífico. Fundamentalmente son carbones de la costa norte de Colombia, los mejores carbones que tiene el país y con la mayor facilidad logística para poder ser exportados a ese tipo de destinos que tienen tanta lejanía con nuestro país. Israel consume aproximadamente 10 millones de toneladas de carbón térmico para generación de energía al año, energía misma que también es la que se garantiza en el suministro al área de la Franja de Gaza, y que por supuesto se ha venido reduciendo también con la incorporación de energías renovables en el país, pero que tiene un mínimo de garantía precisamente que hace que carbones como los colombianos sean bastante apetecibles. De eso le quería preguntar, doctor Cante, porque estaba yo contándole a los oyentes esta mañana, el carbón que vende Colombia a Israel es para generación de energía, ¿cierto? Que usted me lo confirma. Sí, básicamente es para generación de energía en un tal vez un 95%. Otros usos pueden ser industriales para generación de calor en empresas y industrias. Ok. ¿Por qué dice el presidente Petro, de dónde sale esta teoría de que el carbón colombiano se usa en la preparación, lo voy a citar al presidente entre comillas, en la preparación de bombas genocidas? Bueno, yo no podría decirle por qué el presidente se expresa de una forma o de otra. Lo que sí puedo decirle es que esta es una medida altamente inconveniente, única y exclusivamente para Colombia. Israel no deja de consumir menos carbón de un momento a otro porque Colombia no le provee ese carbón. Otro de los grandes suministradores de carbón de Israel, que es el primer exportador mundial de carbón, es Australia, el segundo, y lo que está sucediendo es que se está abasteciendo ese carbón con carbones de Australia y lo está vendiendo Australia y no lo está vendiendo Colombia. Claro, doctor Cante, usted nos cuenta que luego de la expedición del decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro el año pasado ha disminuido muy ampliamente la exportación de carbón hacia Israel. Hoy, ¿cómo están las cifras? Sí, es que precisamente esas exportaciones de carbón hacia Israel podrían significar entre 400 y 500 millones de dólares en divisas para nuestro país, más de 500 mil millones de pesos en regalías e impuestos, y por supuesto una movilidad económica alrededor de las operaciones mineras que están viendo cómo los precios internacionales han venido cayendo. Es cada vez más difícil colocar carbones en diferentes regiones del mundo. Y lo que sucede es un efecto muy hacia adentro, además, y vale la pena recalcarlo. Las compañías multinacionales, las que tienen contratos de largo plazo colocados en el exterior, cuando sus volúmenes se reducen, ellos tienen que salir a buscar otros mercados que en alguna época fueron tradicionales, pero que hoy están abastecidos fundamentalmente por empresas colombianas de mediana minería. Llámese en Sudamérica, Centroamérica, República Dominicana, Brasil, Chile, países que tienen los menores consumos. Cuando estos volúmenes entran a competir con los carbones de las empresas colombianas, pues se ven afectados en gran medida las empresas de mediana minería, porque les han cerrado ese mercado a las multinacionales y ellos vienen a competir con las empresas colombianas. Claro, doctor Cante, en este escenario, por supuesto que se ve muy perjudicada la industria carbonífera. ¿Hay alguien que gane con una decisión como la que adoptó el gobierno del presidente Gustavo Petro, reiterada y amplificada en las últimas horas? Gana Australia, ganan los países del sudeste asiático, que hoy son grandes exportadores de carbón y que están garantizándose un mercado muy fijo que difícilmente va a bajar de 10 millones de toneladas en los próximos 10 años con su plan de reconversión dentro de la matriz energética. ¿Qué dijo usted, doctor Cante, de que el carbón colombiano también sirve para generar energía para los palestinos en la Franja de Gaza? Sí, claro, pues es que todo el suministro energético de la Franja de Gaza proviene de las plantas de generación de Israel, bien sea generación térmica, bien sea a gas o a carbón, o incluso de las grandes granjas de paneles solares que tiene Israel. Eso no es un secreto para nadie. Doctor Cante, es decir, el carbón
que desde Colombia todavía se está vendiendo a Israel es porque, inclusive después del decreto del gobierno nacional, del gobierno del presidente Petro, es porque se tienen que cumplir contratos establecidos de largo plazo que ya se habían firmado antes de ese decreto. ¿Qué pasa con nuevos contratos? ¿Ustedes no pueden hacer nuevos contratos de exportación? No, efectivamente, precisamente lo que se estableció y por exigencia de los gremios y de las empresas en la revisión de la propuesta de contrato era que no se le podía obligar a una empresa que desconociera los tratados comerciales, los contratos que ya estaban firmados y por tanto se estableció un procedimiento para la validación de la garantía del cumplimiento de esos contratos hasta su terminación. Son contratos de largo plazo que se han venido validando, se le han entregado unos certificados a las compañías y con base en eso se han podido realizar los embarques. Aquí no hay nada oscuro, todo ha pasado por los despachos públicos correspondientes, con las validaciones correspondientes, con el análisis de los contratos, por supuesto. Y lo que sí sucede es que mucho del carbón en el mundo hoy se mueve en el mercado spot, es decir, en el mercado del día a día. Y ese mercado se está perdiendo por decisiones como estas. Y en ese mercado además los precios se han derrumbado casi 4 veces, porque el año pasado estaban sobre los $400 y hoy apenas van también sobre los $100 los precios internacionales, en torno a los $110. Pero doctor Cante, quiero preguntarle concretamente qué pasa con el Tratado de Libre Comercio que hay entre Colombia e Israel, que si mal no estoy entró en vigor hace ya unos 4 o 5 años. Sencillamente entonces no hay cómo prohibir las exportaciones de carbón a Israel y si a la fuerza lo hace el presidente, ¿cuáles serían las consecuencias para nosotros en términos precisamente pues del impacto sobre el resto de productos que supongo también hay otros importantes, agrícolas, industriales, que le exportamos a Israel? Sí, el Tratado de Libre Comercio con Israel entró en vigencia en el año 2020 y es precisamente ese tipo de tratados de comercio los que son regulados también por la Organización Mundial del Comercio y tienen todas las reglas de un tratado de libre comercio. Y esto lo que significa es fundamentalmente que no se pueden desconocer los contratos, que no se pueden desconocer precisamente los acuerdos a los cuales se ha llegado, y todo eso tiene pues unos procedimientos totalmente reglados sobre los cuales un decreto pues no está por encima de ese acuerdo y es ahí donde efectivamente una decisión del Ejecutivo no puede tumbar de tajo toda una relación comercial basada en un tratado de libre comercio. ¿En qué momento, doctor Cante, me imagino que ustedes han hecho un cronograma, Colombia, siguiendo la orden del presidente Petro, podría llegar a exportación cero de carbón? ¿De carbón a Israel? De carbón a Israel, claro. No, las empresas tienen diferentes contratos con diferentes modalidades y pues lo que se ha venido viendo es que de manera paulatina se ha disminuido ese embarque hacia Israel. Como le digo, el año pasado ya bajamos más de 800.000 toneladas, casi 1 millón de toneladas, y este año, tal y como va la situación, pues vamos a un poco más en la disminución. Tal vez eso en los contratos que cada una de las empresas tiene, todo eso tiene una reserva que me imagino el Estado sí conoce, el gobierno sí conoce, nosotros no la conocemos, pues iría evolucionando a una disminución, yo creería que a un ritmo de 1 millón de toneladas al año, y eso significaría en 2 años estar en cero, y es un cálculo que hago yo en mi cabeza. Sí, doctor Cante, sobre las implicaciones, las consecuencias, porque todo tiene consecuencias. El anuncio del presidente Gustavo Petro, si se llegara a ser realidad, ¿qué consecuencias traería, por ejemplo, para departamentos como La Guajira, donde funciona el Cerrejón, donde está Glencore, o por ejemplo el Cesar, donde está Drummond? Es la suma de una gran cantidad de decisiones que, como nosotros lo hemos venido diciendo, tienen el objetivo político de marchitar de manera temprana la industria del carbón. No es única y exclusivamente la prohibición de exportaciones a un destino, que hoy puede ser Israel, mañana puede ser o cualquier otro país del mundo por cualquier situación de orden político. Son también la cantidad de medidas de tipo tributario, como el último impuesto de conmoción interior sobre las exportaciones de carbón, como el incremento de la sobretasa de renta, que como lo dijimos la semana anterior, pasamos del 2.2 al 4.5, el sector que más está gravado con este anticipo de renta, que ha generado excesos de renta sujeto de devolución
el año anterior por más de 1 billón de pesos, y el cálculo que tenemos es que para el 2025, es decir, lo que van a tener que empezar a devolver en el 2026, el próximo gobierno, eso suma más de 2 billones de pesos. Entonces, todas estas decisiones sumadas afectan de manera grave la competitividad de los carbones colombianos, y lo que hoy estamos viendo es que los volúmenes exportados, precisamente porque no nos dan las cifras, porque los márgenes no cierran, hoy están un 42% por debajo de lo que deberíamos tener comparado con el año pasado en estos momentos en volúmenes exportados tanto de carbones térmicos como de carbones metalúrgicos. Y eso, por supuesto, en economías que tienen una gran dependencia en su PIB, en su configuración de la estructura laboral, como el departamento de La Guajira y el Cesar, pues es grave, y ya se está viendo una disminución en el volumen de empleo en esas regiones. Eso le iba a preguntar, ¿usted tiene el dato de cuánto ha caído la generación de empleo o cuánto han caído las regalías especialmente para estos departamentos que producen carbón? Hay dos cosas. Uno, primero, lo que han hecho las compañías, tanto las grandes, las medianas como las pequeñas, en esta situación que hace parte de un ciclo económico que, como les digo, se agrava por decisiones internas en el país, es tratar de mantener el volumen de puestos de trabajo, reduciendo los turnos laborales. Y en el caso de las empresas más grandes, ellos han reducido de 3 turnos a 2 turnos o incluso un turno más largo para tratar de mantener a la población laboral empleada, digamos, tratando de superar esta época de crisis. Pero por supuesto que eso significa para las regiones más de 500.000 millones de pesos, que no se ve inmediatamente porque esto tiene un rezago dentro del cálculo de las regalías. Se va a ver esa disminución muy grande a partir de 2026. Sí. Doctor Cante, le quiero hacer una pregunta final, aunque sospecho su respuesta. ¿Usted tiene una idea a quién se refiere el presidente Petro cuando dice ayer lo de los traidores, los esclavistas blancos? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Realmente es que... Pero es decir, ustedes los carboneros en Colombia, Drummond, Glencore, los grandes, los chiquitos, le están vendiendo carbón a Israel porque alguien en la Cancillería traicionó al presidente Gustavo Petro. ¿Alguien descendiente de esclavistas, dijo el presidente? No, o sea, a ver, en lo poco que el gobierno escucha, nosotros hemos presentado una gran cantidad de requerimientos, la Asociación Colombiana de Minería, Fenalcarbón, las empresas, todos diciéndole en las medidas de política pública que se van a tomar, esto no se puede hacer. Una decisión del Ejecutivo no está por encima de la Constitución y la ley. Y lo que sucede en ese tipo de reglamentaciones es que los funcionarios públicos que entienden su responsabilidad y evitan prevaricar, toman las decisiones en un decreto que garantizan la protección de la Constitución y la ley. Y ahí es donde efectivamente se garantiza el cumplimiento de esos contratos y por lo tanto se ha seguido exportando en unos volúmenes mucho menores carbones a Israel. Pues esa es mi pregunta de hoy. ¿A quién se refiere el presidente Petro con eso de que lo traicionaron funcionarios blancos descendientes de esclavistas? Que es la frase del presidente Gustavo Petro de ayer alrededor del carbón y del conflicto en el Medio Oriente. Gracias, doctor Cante, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Néstor. Un saludo para todos los oyentes. Muy amable. Lo paradójico, negro, Néstor, negro. No puede decirme negro, pero es que soy negro. Bueno. Sí, hola, mi negro. Mi negro. Hola, mi negro. Sí, es que le iba a decir que lo paradójico es que el decreto 1047, que es el que prohibió la exportación de carbón a Israel, pues obviamente tomó los cuidados de proteger lo que se llaman las situaciones jurídicas consolidadas, porque no podían incumplirse contratos, tratados, etcétera, como lo estaba explicando nuestro entrevistado. Pero ahí es donde surge mi negro, que es que el decreto lo firma un negro, que es Luis Gilberto Murillo. El descendiente de esclavistas resulta ser Murillo, según la acusación del presidente. El traidor del presidente, el que firma el decreto que el presidente identifica Luis como Gilberto de Murillo, claro. Blancos, es un negro chocuano. Claro, lo firman otros ministros, lo firma Luis Carlos Reyes, lo firma Luis Carlos Reyes, que también era ministro de Comercio Exterior,
pero la primera firma que está en el decreto, porque lo estaba buscando mientras ustedes conversaban ahí, es la de Luis Gilberto Murillo. El decreto es del 14 de agosto del año 2024 y parece un decreto bien hecho, por lo menos en sus excepciones, porque eso, insisto, Héctor, claro que habla de unas situaciones jurídicas consolidadas. Ese es un buen dato que se lo agradezco, pero eso lo que hace es demostrarle que el cuento de los esclavistas blancos a estas alturas de la vida, en esta Colombia, Felipe, del siglo XXI, adjudicarle todo a unos señores de ojos azules esclavistas, malos, blancos, Néstor, eso no tiene, es decir, esto ya no tiene eso sentido. Es demencial, entre otras cosas, solo... Felipe, usted es de ojitos azules. Sí. En consecuencia, usted también es esclavista Néstor, blanco. Pues curioso resulta porque mi bisabuelo era negro de Remedios, Antioquia. Todos somos aquí, Néstor, Felipe, ¿qué cuento de que negro, le decían el negro Zuleta. Todos somos y yo me siento mestizos, mezcla de negros, de indios. Sí. Todos somos café con leche. Pero solo le faltó entonces al noche al presidente, solo le faltó decir ayer al presidente, a mí no viene ningún negro a decirme qué se exporta y qué no se exporta. Así como le dijo al ministro de la Igualdad, que a él no viene ningún negro a decirle que si puede o no nombrar un actor porno. Más o menos es la misma cosa. Más o menos. Pero yo sí quiero reivindicar como cesarense, como vallenata, la angustia que existe en mi departamento, en Valledupar, la ciudad capital, en La Guajira. Porque los platos rotos los van a pagar pero ustedes, por supuesto, es que aquí no solamente se van a violar tratados internacionales, lo que les estamos es cediéndole un mercado con esa decisión a otros países productores de carbón, porque nadie, ni Israel va a dejar de consumir, ni va a dejar de comprar, ni los exportadores van a seguirle vendiendo, simplemente aprovechan el mercado que nosotros cedemos. Okay. Pero ¿cómo se van a reemplazar el 50% del PIB del Cesar que se origina precisamente en lo que genera el carbón? El 57% en La Guajira. Son cerca de 10.000 empleos que ha llegado a generar el Cerrejón en La Guajira. Son 5.000 que ha logrado generar Drummond en Valledupar. Entonces, ¿qué le vamos a decir en el Cesar? ¿Qué le vamos a decir a esas 15.000 familias que viven hoy de unos empleos formales, que aportan a las regalías de Colombia, que aportan, por supuesto, a un empleo de calidad, que simplemente... Piensa en Albania, por ejemplo. Piensa en el municipio de Albania. En La Jagua. Piensa en Becerril, en La Jagua de Virico. ¿De qué van a vivir en esto? Es simplemente cómo se van a reemplazar, cómo se va a transitar en la economía de esos departamentos si sencillamente de una manera abrupta cedemos esos mercados. María Consuelo, dicho que ustedes, los vallenatos, los guajiros, la gente que vive en estas regiones que reciben regalías, van a perder, ahora pregúntese legítimamente, ¿qué ganamos con la posición del presidente? Por lo menos los colombianos no gana vamos a Australia, nos dijo el doctor Cante, porque es el que está supliendo por un momento, que Colombia no le vende a Israel. Ricardo, pero por un momento detengámonos a pensar qué hay de fondo. Es cierto, y tienen ustedes razón en que la medida de bloquear el carbón de Colombia no va a cambiar el uso de carbón en Israel ni en el resto del mundo, simplemente otros países van a seguir vendiendo. Tienen razón ustedes en que nadie traiciona al presidente. De hecho, si ustedes han escuchado en las últimas alocuciones del presidente, todo el mundo lo traiciona porque ninguno le funciona. Todos los ministros que él nombra lo traicionan. No, pero de fondo aquí hay algo que hay que valorar, Felipe. De fondo aquí hay algo que hay que valorar y es... No, pero sí ha habido... Colombia no es un país indiferente al genocidio que está ocurriendo en Palestina. Y el resto del mundo sí está mirando para el otro lado. Y nos vamos a arrepentir como generación, así como se arrepintieron seguramente muchos cuando Hitler estaba exterminando a los judíos en Alemania. Nos vamos a arrepentir de haber dado la espalda a la calamidad de lo que está ocurriendo en Palestina. Nos vamos a arrepentir de haber sido indiferentes ante semejante momento histórico. Arrepiéntase el presidente, usted, y concluyo con esto, Néstor. Aquí concluyo con esto. El presidente, permítame. Por cuenta de condenar los atropellos de Netanyahu, usted no puede condenar a la gente de La Guajira y a la gente del Cesar y estamos a la de acuerdo gente de la en eso. economía de Colombia. A que no se mueva la economía. Pero estamos de acuerdo. A que 15.000 familias no tengan ingreso. Un tema es una posición moral
Y otro tema es la posición pragmática. No, están conectados, Néstor. Están conectados. Digamos, uno no puede tener una posición moral y una posición práctica, no. Al final todo es profundamente moral y cuando usted se olvida de eso es cuando la embarra realmente. No, métale moral. Escogió el presidente. Gente, ¿cuál es el plan para reemplazar eso? Dígale a la gente de La Guajira que va a perder el empleo porque nosotros nos vamos a quedar sin vender el carbón. Luis Ernesto, ¿cuál es el plan para cambiar esa exportación? Porque si tú me dices, bueno, se tomó esta decisión y hay este proyecto con el cual se va a sustituir lo que eso significa, uno lo entiende, pero no lo veo. La traición, los aguacates, pero padre. la traición sí la ha habido, eso no hay duda. La traición es la que Petro se ha hecho a sí mismo, porque Néstor, mientras Petro le echa la culpa a los ministros de Relaciones Exteriores o de Comercio, él, que tenía el poder de haber denunciado el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Israel, no lo ha hecho. Incluso, aquí estoy viendo lo siguiente, abril de 2025, perdón, Luis Ernesto, cuando termine, por favor. Abril de 2025, Colombia sigue exportando carbón, Colombia ha duplicado sus exportaciones de café, sigue exportando flores y sigue exportando una serie de productos, confitería, etcétera. Entonces, usted no puede decir que no denuncia el Tratado de Libre Comercio, que sigue tan campante con el Tratado de Libre Comercio y que la culpa es de los ministros que están sometidos a ese tratado que le impone condiciones internacionales a Colombia. Las cosas hay que empezar. Estemos de acuerdo en algo, Aurelio. Y el derecho es denunciar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Estamos de acuerdo con que usted puede recurrir al bloqueo, usted puede recurrir al bloqueo económico con Israel si cree que eso hay que hacerlo, y eso no está mal. Pero no le eche la culpa a los de abajo. Asuma las responsabilidades, presidente Muy Petro. Bien. No, pero Aurelio, estemos de acuerdo. Díganme qué María respuesta Consuelo le y vamos a dar Aurelio. a la gente del departamento del Cesar y de La Guajira, que se le disminuyen las regalías, que se disminuye el presupuesto en más de un 40% en el caso del Cesar, y en cambio las exportaciones de coca, esas sí no están prohibidas y esas sí no están controladas. Pero entonces estemos la de única acuerdo, María sustitución Consuelo, posible va a ser que el Catatumbo florezca en el mercado mundial de coca, Estemos como de lo acuerdo. muestran las Naciones Ernesto, Unidas. Estemos de acuerdo en que hay que hablar del Medio Oriente, pero entonces suspendámosle también las ventas Estemos de acuerdo, Néstor. de todo lo que producimos hacia Rusia. ¿O le parece que los niños de Ucrania los medimos con un criterio diferente? ¿Miramos de una manera diferente? Estemos de acuerdo en algo, ¿Le declaramos Néstor. la guerra a Rusia también, como se le estamos declarando a Israel? No, es que no le estamos declarando la guerra a Israel. Estamos haciendo una medida chambona, mediocre, que no conviene a Colombia para sancionar a Israel. Entonces, estamos de acuerdo en que dejar de exportar carbón no le sirve a Colombia ni castiga a Israel. O sea, si se trataba de castigar a Israel, pues no le logramos hacer ni un dolorcito, porque igual están importando de otros países, como nos acaba de informar el doctor Cante. Pero estemos de acuerdo en que eso no quiere decir que no sea absolutamente necesario que Colombia y otros países levanten su voz diplomática y también vehemente ante la tragedia que está ocurriendo en Gaza, ante el genocidio que está cometiendo Netanyahu. ¿Lo está haciendo mal el presidente Petro en hacerlo? No. La forma en que la está haciendo es torpe y desatinada, pero levantar su voz es lo correcto, es lo que debería hacer cualquier persona hoy en el contexto global, así como lo debieron haber hecho en el año 38, 39, cuando empezó Hitler a cometer sus atrocidades. Y esperaron, y después la historia los castigó por haber esperado demasiado, por no levantar su voz oportunamente. Aplíquelo también a las otras guerras. Tengo, Víctor, aquí una pregunta buena de un oyente. Perdón, Álvaro, que me hace una pregunta aquí. ¿Por qué el carbón, si nosotros le vendemos a Israel también flores, café, artículos de plástico, azúcar y confitería? El argumento del presidente es con el carbón colombiano se hace la guerra en el Medio Oriente. Y además que es más sí, esa es como la teoría. Él dice que utilizan el carbón para fabricar bombas y cosas. Sí, Colombia es uno de los principales exportadores de carbón que recibe el mercado israelí, o era hasta el momento en el que se expidió el decreto. Para generar energía, no para las bombas genocidas, pero Néstor, dice el presidente Gustavo Petro. Señor Álvaro, la última. Es que está de moda usar el comercio internacional para razones políticas. Hace unos años eso era pecado. Esa inmunidad existía sobre todo desde que China entró a la Organización Mundial del Comercio, pero Trump lo puso de moda. Y el tema de Israel es uno de los más álgidos para Estados Unidos,
que uno pensaría podría castigar muy duro a Colombia con aranceles por este tema, pero eso no va a pasar en tema de Israel, porque a nivel internacional son muchos los países árabes y musulmanes que no tienen buenas relaciones con Israel. Pero la verdad es que muchos exportadores, yo me imagino que ampliaron la vigencia de esos contratos de exportación cuando se supo la medida, y van a pasar el gobierno Petro y va a terminar siendo muy poco efectiva. A propósito de Israel esta mañana, atención, hay mensaje del Papa. Esta madrugada, recuerden ustedes, la noticia en el mundo es el ataque contra la parroquia, la Sagrada Familia, que queda en la Franja de Gaza. El Papa León XIV acaba de enviar un mensaje a esa comunidad, está haciendo una invitación afectada ya la comunidad católica en el Medio Oriente sobre la necesidad urgente de un pacto de paz. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que ha hecho el Papa León XIV es enviar un telegrama a esa comunidad de la Sagrada Familia allí en Gaza. Y lo que estamos conociendo es lo que el secretario de Estado, Pietro Parolin, da a conocer de ese telegrama. Dice que el Papa, su santidad, el Papa León XIV, se entristeció profundamente al enterarse de la pérdida de vidas y de las lesiones causadas por el ataque militar a la Iglesia Católica de la Sagrada Familia en Gaza. Y dice que ha conversado con el padre Gabriel Romanelli y él le ha enviado un mensaje a toda la comunidad parroquial para mostrarle su cercanía espiritual, y dice que está en contra de que se siga provocando ataques contra civiles y también contra zonas religiosas. La verdad es que ya hemos conocido fotografías de lo que ocurrió allí. Hay una fotografía que nos da un poco la tranquilidad de que el padre Romanelli está por lo menos en una situación no tan grave, porque se le ve sentado a él en una banca mientras le están vendando su pierna izquierda. Lo que se ha dicho es que él ha podido caminar hasta la ambulancia que le ha llevado al hospital. La tragedia son las 2 personas muertas. Hay otras fotografías en las que se ven una mujer muy mayor cargada en una camilla que se le está subiendo, y en el fondo se ve la completa destrucción. No sabemos si es específicamente el recinto de la iglesia, pero en ningún momento se les ve a ellos en un lugar tranquilo. Todo esto en torno a escombros, lo que hace deducir que la iglesia ha quedado severamente destruida. ¿Por qué tenemos tan presente esta parroquia, Néstor? Porque desde que comenzó la guerra, el Papa Francisco siempre estuvo conversando con la gente allí, especialmente con el párroco Romanelli, con el cual, además de ser connacional, porque era argentino, y era una conversación muy afable, muy cercana, porque hablaban en italiano y en español, preguntándole por qué habían comido. Él le presentaba a las familias que estaban ahí, porque cuando podían hablaban por videollamada. Y este es un recuerdo de esa conversación entre el Papa Francisco y el padre Romanelli. Escuchémoslo. Buonasera, Santo Padre. Buonasera, come stai? Sto bene, grazie a Dio. Mi scusa, è stato con la Santa Messa. Ah, con la messa. E dimmi, sì, cosa avete mangiato oggi? Il pollo, le ali, il resto del polli, il resto del pollo, la salita che sta Santo Padre. Lo que quedó del pollo de ayer. Lo que quedó del pollo de ayer, porque le estaba diciendo ahí el Papa Francisco qué es lo que comieron, y él dice: estamos comiendo pollo, lo que quedó del pollo de ayer. Antes le pide disculpas de no haberle contestado del móvil porque estaba en misa. Es parte de esa conversación que nos hizo tan cercanos de una situación tan dramática que se vive allí. 500 personas eran las que habitualmente se refugiaban en ese recinto. Allí dormían, allí comían y allí se hacía la misa habitualmente. 500 familias que no necesariamente eran todas cristianas, habían familias musulmanas también que eran incorporadas a esa comunidad que durante 3 años se ha estado refugiando en ese lugar, porque están en la zona más agredida de Gaza, que es el norte de Gaza, en la ciudad de Gaza. Allí lo que se registra es que han muerto 2 personas y otras 6 han quedado heridas. De esas 6 hay 4 que están graves y otras 2 que están en situación crítica. El padre Romanelli está internado porque se le está tratando, se está viendo cuál es el tamaño de sus heridas, pero se considera que sus heridas son leves. Lo que ha informado el patriarca de Jerusalén, que es el cardenal
Isabela, es que están en este hospital pero que no saben qué atención real se les puede dar, porque son hospitales que no tienen suministros como anestesia, como analgésicos, ni tampoco tienen energía. Por lo tanto, no se sabe exactamente qué cuidados se les puede dar a la gente herida que se ha tenido que llevar a ese recinto. Es ese ataque a la Iglesia Sagrada Familia, la única iglesia católica de Gaza, y el ejército israelí lo que dice es que ellos no atacan recintos religiosos, pero que están investigándolo. Lo que sabemos es que fue un ataque con tanques, o sea, en el suelo, no desde el aire, lo que provocó este daño y las muertes allí en la Iglesia Sagrada Familia, la única católica de Gaza, Néstor. Tres días para empezar el Congreso y 3 días para empezar a moverse nuevamente el tema del presupuesto. Tormento para el gobierno de Gustavo Petro, que el año pasado lo tuvo que sacar por decreto y tras el rechazo del Congreso que lo hundió porque venía desfinanciado en unos 12 billones de pesos. Escenario a puertas de repetirse nuevamente, según se desprende de los números que empezó a barajar el ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuarto ministro de Hacienda de este gobierno y cuarto encargado de hacer y de presentar ante el Congreso el presupuesto general de la Nación para el año entrante, en cuyas cuentas preliminares anticipa ya un monto general por 551 billones de pesos, pero nuevamente desfinanciado en 26 billones de pesos, más del doble del hueco del año pasado, como quien dice que al que no quiere caldo le dan 2 tazas y que al Congreso le va a tocar bailar con la misma canción del año anterior y enfrentarse nuevamente a la disyuntiva de si aprueba o no el segundo presupuesto desfinanciado en la historia del país. Huecazo de 26 billones que tendría que taparse otra vez, nuevamente, con una reforma tributaria que saldría del bolsillo de los hogares colombianos y de las empresas del país, asfixiadas muchas ya con los anticipos del impuesto de renta del próximo año, cortesía del decreto que sacó hace 2 meses el Ministerio de Hacienda y ante los problemas de caja de la Nación de este año, eso sí, a costa de poner en riesgo la liquidez de muchas empresas. Han pasado 24 horas desde la última alocución presidencial y el polémico Consejo de Ministros. Llegó el momento de hacer la evaluación de qué es verdad y qué no de lo que dijo el presidente Petro sobre el sistema de salud, que era la razón original de esta reunión. Empecemos. Dijo el presidente que las EPS deben 100 billones de pesos. Si la base de su afirmación es el informe de la Contraloría que había sido presentado el 5 de julio, como lo dijo el propio presidente, pues ese informe concluye que después de analizar los estados financieros de todas las EPS hasta el 31 de diciembre de 2024, la deuda es de 32.9 billones de pesos. O sea, el presidente Petro sumó más plata, 67 billones de pesos, sin que todavía se sepa de dónde salió la cifra o quién es la fuente de esa información. Una cifra de la que no hay soporte ni en la ADRES, ni en la Superintendencia, ni en ASEMI, que es el gremio de las EPS, ni tampoco aparece, por ejemplo, en el ministerio mismo. Desde allí fue el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, jefe de cartera, el que intenta explicar cómo llegaron en el gobierno a la cifra de 100 billones de pesos. El bombardeo del ejército israelí esta madrugada sobre esta iglesia católica, la Sagrada Familia, en la Franja de Gaza, es la última de las muchas pruebas de la barbarie, de la irracionalidad del gobierno de Israel. Lo que recién conocimos ha sido ese comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, porque hay que decir que este no fue un bombardeo aéreo, sino que fue bombardeado desde tanques, desde el suelo, o sea, con clara... Es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 33 minutos. Mi papá, con su voz nasal y su acento costeño, solía decir que a veces hacían más daño los amigos que no te decían la verdad que los enemigos que te confrontaban en tus actuaciones. Con el tiempo entendí que él, como en muchas otras cosas, tenía razón. Lo peor que le puede pasar a alguien en la vida, y más aún a quien lidera un grupo o tiene un rol de poder, es estar rodeado de áulicos, de personas que por interés, por conveniencia o simplemente por miedo jamás te dicen la verdad.
Son los que te aplauden aunque estés haciendo tonterías y diciendo estupideces. Te sonríen para hacerte sentir bien aunque tu decisión sea absurda. Te alimentan el ego mientras te debilitan el juicio para así poderte manipular. Esto pasa con líderes espirituales, empresariales, políticos, académicos. Y por eso deben cuidarse de ese pequeño coro o séquito que los rodea y que les repite todo el día lo bueno que son y lo brillante que son sus ideas. Ese corrillo que adula para arrimarse al calor del poder, no por convicción, sino por cálculo. He aprendido en lo largo de mi ejercicio pastoral que el riesgo es enorme porque estos aduladores son los primeros en abandonar el barco cuando éste empieza a hundirse. Platón ya advertía en la República sobre los peligros de la adulación y cómo ésta distorsiona la percepción de la realidad. Y Séneca, ese que está de moda por estos días, por el estoicismo, escribió: prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Porque la verdad, aunque incómoda, nos salva. La adulación, aunque halague, nos hunde. He visto a muchos perder el norte por dejar de escuchar a quienes los aman sinceramente y se atrevían a decirle, ojo, eso está mal. Y he visto también cómo la necesidad de aprobación puede hacer que un líder prefiera el eco de los aplausos a la claridad de una crítica honesta. Hoy valoro profundamente a quienes me han dicho verdades mirándome a los ojos. Esos son los verdaderos amigos, los verdaderos compañeros de camino. Como escribió Montaigne, el amigo ha de ser como el dinero, que antes de necesitarlo sepamos el valor que tiene. Rodearse de gente que nos diga la verdad no es solo una práctica de humildad, sino un acto de supervivencia. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente en su 11º. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 36 minutos, momento para la información deportiva en Mañanas Blue. Atención que en Brasil dan por hecho el traspaso de John Arias de Fluminense al Wolverhampton de Inglaterra. Ambos clubes llegaron a un acuerdo por un valor de 22 millones de euros por el 90% del pase del colombiano. 16 millones son para los brasileños y 6 son para Patriotas Boyacá, que renunció a una parte del 50% que le correspondía. En las próximas horas, Arias viajará a Inglaterra, presentará exámenes médicos y firmará como jugador de los Wolves. Por su parte, Juan Fernando Quintero aterrizó en Buenos Aires para iniciar su tercer ciclo con River Plate. En la mañana le harán el chequeo médico y en la tarde firmará contrato hasta 2028 en las oficinas del estadio más monumental. En esta nueva etapa portará la camiseta número 10. La árbitra pide el balón y le pone punto final a este juego. Igualan Colombia y Venezuela. Colombia en el debut de la Copa América Femenina. 0 Colombia, 0 Venezuela. Empate sin goles de Colombia en su debut de la Copa América Femenina de Ecuador. El equipo de Ángelo Marsiglia lució sin ideas frente a Venezuela y no sacó diferencia en su primer partido de este certamen. Catalina Usme, la goleadora histórica de la tricolor, no fue titular por un dolor muscular. Y la selección sigue en su mala racha en ataque, pues lleva 3 partidos sin anotar. El próximo juego de Colombia será el sábado a las 7 de la noche frente a Paraguay. Sánchez al área, va Quiñones, tiró la pelota, aparece Gómez, golazo. El que no sufrió en ataque fue Once Caldas, que ganó 3-0 en Bolivia ante San Antonio y dejó casi listo su paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana, a falta del juego de vuelta en Manizales, que será el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Los goles fueron de Jeffrey Zapata, Pipe Gómez y Dairo Moreno, quien llegó a 364 goles como profesional, consolidándose como el máximo goleador colombiano en toda la historia. Estamos para eso, sabemos que la importancia es que el equipo está unido, está comprometido. Sacamos resultados muy importantes el día de hoy y contento porque se vuelve a ganar después de casi 10 partidos y en un torneo internacional. Entonces nos vamos feliz para Manizales. Esta noche es el turno del Atlético Bucaramanga, que recibe a las 7:30 a Atlético Mineiro en el Américo Montanini. Recordemos que el Leopardo llegó a estos playoffs de Copa Sudamericana tras quedar tercero del Grupo E de la Copa Libertadores. El juego de vuelta será en Brasil el próximo lunes. Hablamos del Panamericano de Pesas, que se desarrolla en Cali, en el cual la participación colombiana ha sido muy destacada. Jason López, mejor conocido como Goku, medallista olímpico en París 2024, logró récord mundial y medalla de oro tras levantar
levantar 176 kilogramos en el arranque de la categoría de 88 kilos en envión y en total consiguió medallas de plata. Por su parte, la otra medallista olímpica de París 2024, Mari Levy Sánchez, logró oro en el arranque con 111 kilos y platas en envión y en el total. Y estamos pendientes de Nicolás Echavarría, quien a esta hora juega la ronda 1 del último Major de golf del año en el Abierto Británico en Irlanda del Norte. En este momento, Nico Echavarría se encuentra en el top 10, en el hoyo 8, con un golpe bajo el par. El danés Olesen es quien lidera la contienda con 4 golpes debajo del par. Al igual que seguimos la etapa 12 del Tour de Francia, hoy fracción de montaña de 180 kilómetros con final en alto en el mítico Utakam, un puerto de montaña fuera de categoría. Restan 57 kilómetros y en la fuga va el colombiano Santiago Buitrago, al igual que Einer Rubio y también Harold Tejada. El pelotón va a 1:45 de dicha fuga. Son las 7:39, los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Apareció la bolita. La bolita que estaba detrás del tarimazo del pasado 21 de junio, cuando por orden del presidente Gustavo Petro, según reveló Blue Radio y según revela un documento del IMPEC, salieron de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí 9 de los más peligrosos capos de las bandas criminales de la capital antioqueña para compartir tarima con el jefe de Estado, con Gustavo Petro. Finalmente apareció. La bolita que hay detrás de esos acercamientos es un proyecto de ley que hoy revela el periódico El Tiempo y que tiene implicaciones profundas, implicaciones que seguramente también tendrían consecuencias en la relación de Colombia con Estados Unidos. Se trata de un proyecto de ley que pretende darles beneficios penales a los capos de bandas criminales y a los capos del narcotráfico. No importa el delito que hayan cometido. Saldrían de la cárcel a los 8 años de haber pagado pena, esto es a través de una modificación de la Ley de Justicia y Paz, en caso de que se comprometan con varios elementos: la entrega de armas, la entrega de bienes adquiridos con dineros ilícitos, liberación de menores reclutados, fin de cualquier actividad ilegal y un certificado de buena conducta que entregaría la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Han pasado 24 horas desde la última alocución presidencial y el polémico Consejo de Ministros. Llegó el momento de hacer la evaluación de qué es verdad y qué no de lo que dijo el presidente Petro sobre el sistema de salud, que era la razón original de esta reunión. Empecemos. Dijo el presidente que las EPS deben 100 billones de pesos. Si la base de su afirmación es el informe de la Ahora 7 de la mañana, 41 minutos, aquí en la Cámara de Comercio, en este centro de convenciones Ágora, deben llegar esta mañana 15.000 o un poquito más, espero más, asistentes, pequeños empresarios que vienen a esta feria que se llama Talante. La organiza la Cámara de Comercio de Bogotá. Vienen emprendedores, viene creo que Rigoberto Urán, ¿no? Sí. Viene Rigoberto Urán, vienen muchas personas de diferentes empresas, de diferentes sectores de esta economía popular, que es lo que al final de cuentas se espera mover. Ovidio Claros es el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, que la organiza. Doctor Ovidio, buenos días. Néstor, muy buenos días para usted, para todos sus oyentes. Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan aquí en la mesa de trabajo. De verdad que muy contento de encontrarme aquí con la niña Conchi nuevamente, ¿no? Hacía muchos años que no tenía el gusto de verla. Y aquí en este espacio tan hermoso, lleno de emprendimiento, de empresarios. Muchas gracias por la invitación, doctor Ovidio. Sí, y sí, vamos a tener una visita de 15.000 empresarios de la economía popular. Esperemos que lleguen más, porque además esto es abierto al público, ¿verdad? Abierto completamente, gratis, y vamos a tener 4 días de fiesta de la economía popular. Sí, lo de Rigoberto Urán me parece que es un buen símbolo, ¿verdad? Porque Rigoberto es el tipo echado para adelante, emprendedor. Eso es economía popular. Claro, claramente, porque Rigoberto es una muestra de una vida que nace con grandes dificultades económicas, que va superando etapas y que va llegando a la cima, y que efectivamente todos los colombianos vibramos por sus acciones, y hoy es un gran empresario. ¿Qué significa, qué es esta feria Talante, doctor Claros? Más Talante es como mostrar que los colombianos somos capaces de muchas cosas, que si lo dimensionamos con la óptica de las cámaras de comercio, Néstor,
podemos multiplicar lo que ellos son. Entonces lo que le ponemos es ahí el más talante. Ellos tienen el talante, nosotros les damos más talante con este tipo de organización. Piense que en este momento, doctor Ovidio, seguramente hay empresarios que vienen, pequeños empresarios que están en el plan de emprender, como se dice ahora, que están en plan de sacar adelante su empresa. ¿Qué están haciendo ustedes en la Cámara de Comercio por esos pequeños empresarios? Mucho, yo creo que todos los días trabajamos por ellos con un ítem, es que hoy nosotros no esperamos que ellos lleguen acá, nosotros estamos yendo en jornadas a buscarlos a ellos, vamos a todas las sillas y en todas esas tiendas, en todos esos supermercados, en todos esos sitios donde hay una expresión de comercio, y les estamos explicando por qué es importante estar formalizado en una Cámara de Comercio, por qué no es bueno estar en la, si se quiere, ilegalidad, estar fuera de la formalidad, y los conquistamos buscándolos para que entren a ser formales, para que la Cámara de Comercio pueda ayudarles a crecer. Pero ahora no estamos solamente esperando que lleguen a nuestras sedes, estamos yendo a buscarlos. La diferencia entre unos y otros, entre los informales y los formales, o este es el miedo, es que unos pagan impuestos y otros no, ¿verdad? Claro, pero el tema nuestro, esencialmente, para no asustar a nadie, es el registro. Entonces, si la gente se registra con nosotros, nosotros empezamos a trabajar con ellos. Y el registro no vale sino 42.000 pesos, ¿no? Okay. Y con eso tienen todos los derechos, y nosotros tenemos toda la posibilidad de entrar a ayudarle a todos esos emprendedores que pasan a ser empresarios cuando se formalizan. Doctor Ovidio, sobre eso quería preguntarle, ese signo más al talante y esa afiliación a la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿cómo impulsa la economía popular? ¿Cómo impulsa a esos emprendedores que ustedes están yendo a buscar ahora? Que además nos dice usted, esa es la diferencia. Antes la gente iba a la sede de la Cámara de Comercio, ahora es la Cámara de Comercio yendo a los barrios, yendo a las zonas donde están los emprendimientos. Supremamente claro, y es lo que estamos haciendo desde muy temprano. Nos vamos 6 de la mañana, estamos en alguna población de Cundinamarca o en alguna localidad de Bogotá buscándolos a ellos, formalizándolos, y desde ahí empezamos a darles más, porque la formalidad les permite a ellos acceder a todos los planes, a todos los programas que tenemos en Cámara de Comercio. Entonces, desde ahí empezamos a decirle, mire, cosas sencillas, su cuenta personal es personal, no la confunda con la de la tienda, por decir algo, ¿no? Diga, los pequeñitos, ¿cómo lo hace? Y les enseñamos cómo hacerlo. Para que no se le vuelva plata de bolsillo, entre otras cosas. Para que no se le vuelva plata. Entonces, ahí ya estamos en el sector financiero aplicando un más. ¿Qué necesita usted? Necesita unos canales de venta diferentes a los que tiene. Yo tengo estas ofertas, yo tengo unos clústeres. Entonces su producto puede entrar en estos clústeres, y ahí que le estoy dando una visión diferente. Hoy tenemos gente que empezó con nosotros hace casi 2 años y que ya están listos para ir a Nueva York y para ir a Madrid en pasarelas, que es una demostración de que ese plus está ahí. ¿Qué quiere decir pequeños empresarios yendo a Madrid en pasarelas? Bueno, San Victorino, Néstor, cuando empezamos acá, entró a la pasarela el puente número 1. Luego le hicimos el puente número 2 y ya estamos en el puente número 3, que son la denominación de pasarela. Cuando hicieron la primera, yo sudé. Pero no entiendo muy bien el concepto. ¿Qué son empresarios de la moda? Son empresarios de la moda. Bueno, yo doy por hecho que ya todos conocemos que son empresarios de la moda, y claro, para los oyentes es bueno explicarles que eran simplemente unos empresarios que estaban en la moda, que no habían tenido la posibilidad de ir a una pasarela. Yo me atreví a decirle, vamos a meterlos en pasarela, armamos la pasarela puente número 1, ya vamos en la pasarela puente número 3, y este año los internacionalizamos porque vamos a la Semana de la Moda en Madrid con ellos, y este año los fundimos con el Restrepo, o sea que metimos textil, calzado, claro. Correcto, y ya estamos... Ese es un buen ejemplo, porque esa industria solía ser supremamente informal. Sí, completamente, estaba perdido el Restrepo, no teníamos sede en el Restrepo, la reabrimos, ya hoy usted va al Restrepo y encuentras cómo hacer el desfile del nuevo producto para los empresarios y para los posibles compradores, y hacer tu networking ahí, que es exquisito. Pues eso ya es hablar de otro escalón
de la mano de la Cámara de Que eso lo que quiere decir es los empresarios ganan más de lo que gastan con los 40.000 pesos que vale la inscripción, pues. Lejos, Néstor, lejos, se formalizan, empiezan a trabajar con nosotros, empiezan a crecer y ya hoy en día mira dónde vamos. Ya la gente internacionales tiene claro que esto nos tiene que salir muy bien y que vamos a Nueva York y que vamos a Madrid con el Restrepo y que vamos con San Victorino. Pero también, Néstor, primero los pusimos también en el Parque de la 93 y la gente empezó a ver cómo el calzado del Restrepo volvía nuevamente a ser importante en esa compra, venta y en ese conocimiento del sector nuevamente que estaba completamente perdido. ¿Y cómo hizo eso? Porque claro, el Parque del 93 se convirtió en un escenario de ferias de emprendimiento con diferentes nombres. Sí. Y no, pues evidentemente no son las grandes marcas, pero quien tiene un emprendimiento, quien tiene una pequeña empresa sobre todo, lleva sus productos. Sí. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y a quiénes llevaron? Logramos hacer una selección de ese mundo que hay ahí en el Restrepo. Una vez que lo seleccionamos y en esa sinergia que tenemos con el distrito, logramos pues todo para que el Parque de la 93 viviera la fiesta del calzado. Yo oí expresiones como estas: 180.000 pesos un par de zapatos, ¿no? Que valen seguramente 600.000 pesos puestos en otro lado. Y la gente desconfiaba de la calidad del producto por el valor. La respuesta era: súbale entonces el precio para que le crean, ¿no? Porque efectivamente la gente era ahí como con una gran incógnita si esto tiene buena calidad. Hoy no hay duda, padre Linero, que ese calzado tiene la mejor calidad del mundo. Y le subieron el precio. Le subieron el precio. Doctor Ovidio, esa compañía que se le da, esa formación que se le da, ¿es integral? ¿Responde a todas las dimensiones del emprendimiento? Claro, todo lo que necesita el emprendedor, la Cámara de Comercio debe estar atenta y debe de facilitar esa instrumentación para que ellos tengan el cumplimiento de su propósito, que es mejor calidad, sostenibilidad y una visión diferente, con canales de venta diferentes a los que tenían cuando empezaron con nosotros. Yo le quiero hacer una última pregunta, doctor Claros, que yo sé usted es muy importante y tiene que ver con las barreras para emprender, esas dificultades a las que se enfrentan muchos de quienes quieren montar una empresa. Y una de ellas es la barrera para conseguir crédito formal. Y sobre todo esos empresarios de la economía popular que terminan cayendo en el gota a gota y bueno, en otras modalidades, pagadiario y demás. Desde la Cámara de Comercio, ¿qué están haciendo para que fluya el crédito formal hacia el empresariado? Bueno, estamos trabajando muy bien ese tema y lo que estamos combatiendo es lo que tú acabas de decir, el gota a gota fundamentalmente y los otros. Hoy van a estar, desde hoy hasta el día domingo, todo lo que tiene que ver con el sector bancario que ha venido trabajando de la mano con la Cámara de Comercio, ayudándole a los emprendedores, a los empresarios para salir de ese gota a gota. Vamos a estar muy expectantes para que todos aquellos que tengan dificultades financieras puedan venir, conversar con este sector que va a estar aquí en uno de los pisos de Ágora, para que podamos conversar y podamos mirar a ver cómo les ayudamos, como lo venimos haciendo, para que salgan de ese gota a gota que pues acaba a cualquier emprendedor y a un empresario. ¿Comienza hoy esta feria más adelante y termina el domingo? Empezamos hoy, bajo bandera, Néstor, y nosotros terminamos el día domingo. Tengo buena espalda, ¿no? Sí, eso. Y espero que siga creciendo. ¿Bajo bandera qué significa? Bueno, que inauguramos acá, empezamos acá. Muy bien. Esa es la expresión de los taxistas. Bajo bandera. Bajar bandera era la primera. Economía popular. Claro, era la primera. El banderazo. Pues al final del cuento creo que se trata de convocar a los rigobertos, a los muchos rigobertos que hay en Colombia, para que vengan, para que participen y para que entiendan las ventajas de la formalización. Doctor Claros, gracias, lo dejo porque sé que está muy ocupado. Sí, vamos por otra junta y felicitaciones. Néstor, muchas gracias y muy complacido.
Sí, arrégleme el tema del aire porque me está... Bueno, nos tiene tullido, este edificio está concebido de una manera muy natural. No hay aire acondicionado. El aire es natural y como el aire entra en la mañana tan frío... Es un chiflón. Exacto, entra el chiflón Samario y eso se revuelve acá mientras se depura con el sol. A las 4:30 de la mañana. Y estaba más caliente afuera, quiero decir. Bioclimático. Bioclimático. Gracias por la hospitalidad. Ovidio Claros es el presidente de la Cámara de Comercio en Bogotá. Nos vemos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Han pasado 24 horas desde la última alocución presidencial y el polémico Consejo de Ministros. Llegó el momento de hacer la evaluación de qué es verdad y qué no de lo que dijo el presidente Petro sobre el sistema de salud, que era la razón original de esta reunión. Empecemos. Dijo el presidente que las EPS deben 100 billones de pesos. Si la base de su afirmación es el informe de la Contraloría que había sido presentado el 5 de julio, como lo dijo el propio presidente, pues ese informe concluye que después de analizar los estados financieros de todas las EPS hasta el 31 de diciembre de 2024, la deuda es de 32.9 billones de pesos. O sea, el presidente Petro sumó más plata, 67 billones de pesos, sin que todavía se sepa de dónde salió la cifra o quién es la fuente de esa información. Una cifra de la que no hay soporte ni en la ADRES, ni en la Superintendencia, ni en ASEMI, que es el gremio de las EPS, ni tampoco aparece, por ejemplo, en el ministerio mismo. Desde allí fue el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, jefe de cartera, el que intenta explicar cómo llegaron en el gobierno a la cifra de 100 billones de pesos. El egoísmo es esa actitud egocéntrica, ególatra, de creer que solo interesan nuestros intereses, de creer que solo somos nosotros en el mundo y que los demás no importan. Si tú quieres ser infeliz, sé egoísta, egocéntrico, ególatra, y verás cómo tu vida te lleva a un rincón en el que no le interesas a nadie, porque los seres humanos damos y recibimos. Si tú das egoísmo, vas a recibir. 7:56 a.m. Atención, hay una tragedia en Antioquia. 3 miembros de una familia que murieron en un accidente de tránsito que acaba de suceder en el municipio, en el Urabá, en Turbo. Héctor Santamaría. Sí, señor Néstor, y esto fue entre Turbo y Apartado, específicamente en el corregimiento de Currulao. En este lugar de la zona del Urabá antioqueño, una familia, al parecer, iban en moto y chocó contra una volqueta. Según la información que se ha conocido por parte de las autoridades y que conoció Blue Radio, hasta ahora las personas que murieron en el accidente de tránsito fueron una mujer adulta, su hijo y su sobrino. Sobre los dos últimos se ha podido establecer que son menores de edad. Por ahora, las autoridades en la zona del departamento de Antioquia se encuentran investigando las causas del siniestro vial, a la vez que se adelantan los preparativos para las honras fúnebres de estas personas. De momento, lo único que se ha confirmado es que la víctima falleció en el lugar por el fuerte impacto. Sin embargo, no fue el único incidente que ocurrió en las vías del departamento, Néstor, porque ya que en el suroeste antioqueño, un camión que transportaba papel higiénico se volcó y dejó al conductor del vehículo herido, por lo que el hombre fue trasladado hace pocos minutos a un centro asistencial en esta región de Antioquia, Néstor. Héctor, gracias. Atención, y hablando de vías, desembalsaron Chivor, que está en Boyacá, y eso produce esta mañana problemas en la vía alterna al llano, que prácticamente Villavicencio está incomunicado por cuenta primero de los deslizamientos, ahora por la protesta de los arraceros en la carretera Bogotá-Villavicencio, con el agravante de que la transversal del Cisga, la vía alterna, está en una muy grave situación, producto de la inundación que está afectando por la apertura de las compuertas del embalse de Chivor. Allí, que es entre Cundinamarca y Boyacá, un periodista de Mañanas Blue, Julián Ríos. Hola Néstor, buenos días. Mire, estamos en el sector Puente Muros. Esto pertenece a Santa María, Boyacá, al municipio, y estamos en el sitio exacto en este momento parados donde se registró
la caída de la calzada que tiene incomunicado los departamentos de Boyacá con Cundinamarca por la transversal del Cisga. Desde el día martes está ocurriendo esta emergencia, sigue lloviendo en este punto de Colombia y lo que genera aún más la incertidumbre y expectativa de muchas personas porque necesitan pasar sus alimentos y necesitan trasladarse al departamento del Meta o hacia la capital de la República. Están haciendo transbordo de alimentos, están llevando y trayendo agua para que los recojan y los puedan sacar hacia Bogotá o sacar hacia los llanos. Buenos días, ¿qué están transportando ustedes? ¿Qué están transbordando y cómo lo están haciendo? Muy buenos días. Por el momento estamos transportando botellones hacia Macanal y de para abajo llevamos huevos. Botellones con agua. Con agua potable. Estamos acá en este sector de Macanal. ¿Quién los recibe en Santa María todos estos huevos y cómo hacen? Allá nos lo recibe un mototaxi que hace la distribución. Claro. Y también, Néstor, vemos que están haciendo también transbordo y están pasando de Santa María a Macanal y de Macanal a Santa María, pues los pasajeros y las personas que necesitan movilizarse, que trabajan en esos municipios o que van hacia los llanos orientales o hacia Cundinamarca. Y nos acompaña Lady Cano, ella es la alcaldesa de Macanal. Lady, buenos días. ¿Cuáles son las necesidades de su municipio ya que están incomunicados con Santa María? Muy buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Bueno, realmente pues las necesidades son muchas en este momento. Necesitamos primeramente la movilidad, poder transitar por este sector. Como bien lo has mencionado, es bastante dispendioso el